En este video vamos a resolver un problema interesante planteado en el excelente texto Matemáticas discretas y combinatoria de Ralph Grimaldi. En la resolución del problema aplicaremos la técnica de la función generatriz para la obtención del número de soluciones de una ecuación diofántica lineal en varias variables cuando las mismas están sujetas a restricciones. Además, recordaremos el concepto de número combinatorio con límite superior negativo. Problema. Carolina tiene 8 primos maternos y 2 primos paternos. Desea realizar una recolecta monetaria para hacer una donación a una ONG que se dedica a la atención de niños de la calle. Al efecto, los primos maternos prometen darle $2, $3, $4 o $5 cada uno, y los paternos prometen darle $5 o $10. ¿Cuál es la probabilidad de que Carolina reúna exactamente $40? Designemos por x1, x2, x8 las cantidades monetarias que ofrecieron los 8 primos maternos, y por x9 y x10 las cantidades monetarias que ofrecieron los primos paternos. De las condiciones del problema podemos escribir los que se está mostrando en pantalla. Obviamente, el espacio muestral es la 10-tupla, es decir, el vector de 10 componentes que se muestra en pantalla. El tamaño de dicho espacio es 4 a la 8 por 2 al cuadrado, debido a que las primeras 8 componentes pueden tomar cada una de ellas 4 valores, y las segundas componentes, la x9 y la x10, pueden tomar cada una de ellas 2 valores. El suceso al cual se nos pide la probabilidad es en forma de conjunto el que se muestra en pantalla. La dificultad se encuentra en determinar el número de elementos del conjunto A, ya que las técnicas tradicionales de conteo parecen ser muy complicadas. Nos apoyaremos en la función generatriz ordinaria para contar el número de soluciones del siguiente problema enmarcado dentro de las llamadas ecuaciones diofánticas. El problema en cuestión consiste en hallar el número de soluciones que tiene la ecuación x1 más x2 más xn más x10 igual a 40, siendo las variables de dicha ecuación sometidas a las condiciones que se están mostrando. El número de soluciones
mediante una aplicación de las funciones generatrices no es más que el coeficiente de x a la 40 en el desarrollo de la siguiente expresión. Podríamos estar tentados a desarrollar la expresión anterior y posteriormente observar el coeficiente de x a la 40. Si usted es paciente y cuidadoso, puede hacerlo, aunque no es lo recomendable. Aquí utilizaremos otro método, no tan fácil, pero más expedito y confiable que el anterior, sirviendo además como modelo para casos similares. Observe que el desarrollo de la siguiente potencia puede escribirse de la siguiente manera. En primer lugar, hemos sacado factor común x al cuadrado, quedando esta expresión. Y al elevar a la 8 tenemos x a la 16 y esta expresión elevada a la 8. Pero recuerde que esta expresión es la suma de los términos de una progresión geométrica en donde el primer término es 1, el último término es x al cubo y la razón es x. Y esta suma no es más que este cociente elevado a la 8. Por otro lado, usted sabe que x a la 5 más x a la 10 al cuadrado puede escribirse de esta manera, en donde hemos sacado factor común x a la 5 y luego hemos elevado al cuadrado teniendo presente el producto notable que ahí aparece. Sustituyendo ahora las expresiones anteriores en la expresión original y haciendo un poco de álgebra, tenemos la siguiente igualdad. De manera tal que el coeficiente de x a la 40 en esta expresión es el mismo que el coeficiente de x a la 14 en esta otra, ya que aquí hay un x a la 26. Denotemos por comodidad los factores del producto anterior de la siguiente manera. Desarrollando algunos sumandos de A, B y C, se tiene A, por el binomio de Newton, tiene esta expresión. B ya lo tenemos desarrollado. Y C es la siguiente serie, ya que al ser de potencia negativa nos genera esta expresión. La siguiente tabla muestra las combinaciones posibles de las potencias de dichos factores con sus respectivos coeficientes que dan lugar a x a la 14. Por ejemplo, este x a la 4 con este x a la 10 con el x a la 0 da x a la 14. X a la 16 no se puede combinar con ninguno porque sobrepasa el límite de x a la 14. De x a la 8 con este x a la 5 daría x a la 13 y por lo tanto hay que combinarlo aquí con x a la 1. En esta tabla estamos observando los coeficientes y las potencias de los tres factores antes señalados. Por ejemplo, el factor A, las potencias de x son 0, 4, 8, 12. El resto no interesa porque sobrepasa el límite de 14. El factor B, las potencias son 0, 5 y 10.
el factor C tiene cualquier número natural como potencia de X. Sin embargo, al fijar la potencia de A y la de B, automáticamente queda la de C. Es así como si tenemos un X a la 0 en A con X a la 0 en B, nos daría un X a la 14 en C. Si tuviésemos un X a la 4 en A, X a la 0 en B, entonces necesariamente debería aparecer el X a la 10 en C. De la tal pues que una vez que hemos diseñado estas posibles combinaciones, lo que resta ahora es colocar los coeficientes que aparecen en cada una de ellas. Y el coeficiente de X a la 0 es 1, coeficiente de X a la 4, de X a la 8 y de X a la 12. Aquí tenemos los coeficientes de X a la 0, X a la 5 y X a la 10. Y finalmente aquí tenemos los coeficientes correspondientes a las potencias de X en C con sus respectivos coeficientes. El próximo paso es realizar los productos de estos coeficientes y luego sumar dichos productos para de esta manera tener el coeficiente de X a la 14 deseado. En definitiva, el número de elementos del suceso considerado es, tomando ahora en consideración que la relación que existe entre un combinatorio con límite superior negativo y un combinatorio normal y corriente, se obtiene finalmente la expresión que calculada nos da como resultado 17.706 y en consecuencia la probabilidad solicitada es el cociente entre el número de elementos del suceso A y el número de elementos del espacio muestral, obviamente, en donde hemos considerado X probabilidad. Es de advertir que la siguiente instrucción en Wolfram Matemática nos muestra el desarrollo de lo que está dentro de corchete, dando una salida igual a 35 sumando, de los cuales hemos mostrado algunos de ellos, y en particular el que corresponde a X a la 40, que coincide con el valor que habíamos determinado con anterioridad. En próximos tutoriales mostraremos otras aplicaciones de las funciones generatrices. Les habló Adelmo Fernández. Será hasta la próxima oportunidad.